Bienvenidos a Magistra Vitae. Recep Tayyip Erdogan lo ha vuelto a hacer. En las elecciones presidenciales de Turquía del año 2023 ha ganado frente a una oposición que parecía inevitablemente ganadora según las encuestas y pese a la presión de todo el mundo globalista. Este político islamista y pantúrquico que rige los destinos del país durante 2 décadas ha demostrado su capacidad de resistencia y además su impacto en una sociedad turca mucho más conservadora de lo que esos sondeos y muchos estudios señalaban. En la segunda vuelta de este 28 de mayo y tras ganar por sorpresa también la primera vuelta del 14 de mayo, Erdogan, al mando de la Alianza Popular y de su partido AKP o Partido de la Justicia y el Desarrollo, ha vencido y convencido frente a su gran adversario Kemal Kılıçdaroğlu, que encabezaba esa posición de la Alianza de la Nación desde el Partido Republicano del Pueblo. Pese a los sondeos y a la presión internacional, Erdogan, tras conseguir el apoyo del nacionalista radical Sinan Ogan, tercer mejor resultado en esa primera vuelta, también por sorpresa, ha dado un duro golpe a ese eje euroatlántico con sede en Washington y en Bruselas, que pensaba que la caída de Erdogan era inminente ante la crisis económica, el último y devastador terremoto sufrido y, además, por la movilización de los sectores más progresistas en su contra. Pero nada de eso ha servido y el veterano político Erdogan ha conseguido una rotunda victoria. Una más de las tantas que ha conseguido en su larga carrera como estadista. Fue alcalde de Estambul con el partido Refah Partisi o Partido del Bienestar. Fue primer ministro entre el año 2003 y el año 2014, periodo en el que fue alabado por la enorme modernización que sufrió Turquía durante su mandato y parece que intentar crear un islamismo político democrático en el país al estilo de las viejas democracias cristianas europeas, y presidente desde el año 2014 cuando eh, una reforma constitucional impulsada por el AKP y el propio Erdogan convirtió a Turquía en un régimen presidencialista, superando su tradicional misión parlamentaria. Y en esa fecha todo cambió. Erdogan dejó de ser ese político islámico moderno que firmaría con el presidente español Zapatero la llamada Alianza de Civilizaciones y devenía en un autócrata expansionista que quería convertir a Turquía en un país islámico que tenía pretensiones neo-otomanas y que apelaba a ese panturquismo como forma de influencia desde Siria hasta Asia Central. Y así ha sido. Un pequeño imperio en manos de Erdogan que invadía el norte de Siria, aseguraba la independencia de la República Turca del norte de Chipre, que influía en el antiguo espacio vital del Imperio Otomano en el norte de África o en Oriente Medio y que establecía pues relaciones importantísimas, casi fraternales, con el resto de etnias y naciones del turanismo o del panturquismo, especialmente
en su hermana prácticamente Azerbaiyán. También se mostraba neutral o tenía pactos concretos con el viejo enemigo ruso, enemigo fundamentalmente de la zona del Mar Negro y del Cáucaso, en esta era del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y un presidente que con esta victoria parece configurarse como el segundo gran padre de la nación turca tras la obra, parece que revisada, del primero, de Mustafa Kemal Atatürk, porque cabe recordar en estos podcasts de Magistra Vitae que este presente parte de un pasado y Erdogan viene a mostrar un camino distinto a esa vieja Turquía nacida en el año 1923, año en el que se ponía fin al viejo califato de la sublime puerta otomana, a ese imperio turco que logró la caída de Constantinopla, que llegó a las puertas de Viena, que dominó todos los Balcanes y que se hizo dueño del sur del Mediterráneo, de ese califato legendario que se derrumbó como otros imperios multinacionales tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Tras ella, un grupo de militares nacionalistas y laicos encabezados por Atatürk fundaron la República de Turquía, la que hoy conocemos como República de Turquía. Prohibía la ley islámica, abolía el califato, eliminaba el velo y la poligamia, sustituía el alfabeto árabe por el latino, reconocía el voto para la mujer, quitó las escuelas islámicas, eliminó el árabe en las mezquitas, controló a los muftis y hizo o intentó hacer de Turquía no solo un país euroasiático cercano al resto del viejo continente, sino una nación homologable, siguiendo en buena medida leyes, medidas y símbolos procedentes de la, en esa época, admirada Francia, de la Francia republicana. El legado de Atatürk, el padre de esa Turquía moderna, comenzó a ser revisado y posiblemente sea modelado de una manera muy distinta por Erdogan, el cual ha recuperado la educación islámica, ha permitido el velo, ha fomentado las escuelas y madrasas islámicas, sino que también ha lanzado una política expansiva que ha hecho de Turquía un actor decisivo en la política regional. Esta es la pequeña historia de una victoria, la de Erdogan, pero también la gran victoria de un movimiento identitario turco diferente a la obra de Atatürk, que funde el islamismo político, democrático, el panturquismo de su espacio vital, influencias neo-otomanas y un profundo conservadurismo moral que impide manifestaciones de los considerados como degenerados enemigos de la familia y de la sexualidad, o que se aparta del mismo convenio de Estambul de supuesta defensa de los derechos de la mujer. El mundo ruso amenaza, el mundo chino hace temblar muchos cimientos y el mundo turco, el nuevo mundo turco de este victorioso Erdogan, dibuja una potencia también entre Europa y Asia que no solo cambia la vida
de los ciudadanos de la República de Turquía, sino que modela muchas tendencias de su espacio vital. También hay que recordar que esta visión de Erdogan no viene, no viene de ahora, no se manifiesta en los últimos tiempos. Las mezquitas son nuestros cuarteles, sus cúpulas nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes nuestros soldados. Estos versos, proclamados públicamente por el alcalde Erdogan, por el alcalde de Estambul, le hizo entrar en la cárcel cuando Turquía intentaba mantener su camino pro-occidental e intentaba defender el legado laicista de Atatürk. Pero este era Erdogan, más allá de momentos de alianza de civilizaciones o de modernización europeísta, porque Erdogan, como tantos otros líderes identitarios, especialmente orientales, tiene un plan que estamos conociendo cada día, cada año.